decirles que para nosotros es un honor estar aquí con ustedes esta noche. Sabemos de la historia de la Unión de Prisioneros Políticos, sabemos de la historia de la comunidad de cubanos en New Jersey, en New York. Estamos honrados con que bueno, pues hayan querido venir a escuchar las propuestas que les traemos. Ojalá sean pues las propuestas de todos en un futuro no tan lejano, ¿no? También nos interesa mucho escucharlos. El título de conferencistas no es precisamente lo que más se ajusta a la idea que nosotros tenemos aquí. Lo que quisiéramos es tener una conversación con ustedes, ¿no? Y que de pues las sugerencias, las preguntas, las ideas que aquí compartamos, pues salgamos todos con una idea más clara y quizás con una idea también de trabajo que pudiéramos hacer en común. Con esto le doy la palabra a Ana, quien va a comenzar hablando. Bueno, muy buenas noches. Es verdaderamente un honor estar aquí en este santuario del presidio político cubano y presos de la zona norte. Muchas caras conocidas que a través de los años han dado la tarea a luchar por una Cuba libre y por nosotros es verdaderamente un honor el poder compartir unos minutos con ustedes y entre cubanos pensar en alta voz de dónde estamos y hacia dónde queremos ir, porque yo creo que esa es la gran pregunta que todos tenemos. Yo quería compartir con ustedes un poco de mi testimonio con respecto al Encuentro Nacional Cubano. Yo sé que quizás muchos de ustedes han escuchado del Encuentro Nacional Cubano. Si no, levanten las manos para más o menos saber qué recuento. ¿Saben algo de lo que fue el Encuentro Nacional Cubano en Puerto Rico? Bueno, en el mes de agosto, y lo hago muy breve, en el mes de agosto se reunió en Puerto Rico numerosos cubanos de la isla y del exilio. Fueron cerca de 55 organizaciones del exilio y unas 34, 35 de dentro de Cuba. Es más, muchos cubanos aportaron a que los hermanos de la isla pudiesen viajar a Puerto Rico y encontrarse ahí por 4 días en este encuentro nacional cubano. Muchos de los hermanos, hubo una delegación muy nutrida de la zona norte. Para mí ese encuentro fue muy especial y es el punto de partida de lo que queremos compartir con ustedes hoy, porque fue una oportunidad donde yo diría que casi por primera vez pudimos encontrar un grupo nutrido de cubanos de todas las vertientes ideológicas y tener un punto de encuentro para, dentro de un marco de democracia y de hermandad, plantear distintas ideas sobre el futuro de Cuba y cómo logramos dentro de nuestra diversidad ir hacia un camino que nos pueda unir en una visión final que es la que todos queremos, la libertad total, incondicional de Cuba dentro de un Estado de Derecho. En este encuentro a todas las organizaciones que fueron invitadas, y ellos hicieron un esfuerzo por invitar a todas, pero bueno, fue un primer encuentro, ¿no? La meta es que habrá un segundo encuentro con la idea de poder ampliar aún más. Pero bueno, dentro de este primer encuentro, en lo que fue un ejercicio de democracia, tuvimos la oportunidad de hacer distintos planteamientos y cada uno de estos planteamientos fue un proceso de discusión en el pleno del encuentro. Después fue un proceso dentro de las mesas de trabajo, hubieron cerca de 13 mesas de trabajo y en esas mesas de trabajo hubieron debates muy intensos y dentro de esas mesas de trabajo existían distintos puntos de vista, donde cada mesa tenía que surgir de esa discusión y dentro de ese debate su posición de consenso que se llevaría luego ante el grupo de representantes de cada mesa para determinar sobre qué se votaría en el pleno. De nuevo, ahí se encontraron todas las opiniones
en el espectro ideológico del exilio cubano, pero la idea era establecer dentro de un marco democrático cuáles eran los puntos de consenso hacia donde todos podíamos andar. Hubieron debates muy intensos sobre los distintos planteamientos, pero al final del proceso, después de 3 días de debate, se llegaron a 4 conclusiones muy concretas. Y dentro de esas 4 conclusiones, lo primero que se acordó fue que teníamos que tener una sombrilla de principios que no son negociables hacia nuestro futuro. Y en esa declaración de principio, que es básicamente la sombrilla, para que no importa cuál sea su planteamiento, estamos unidos bajo un principio para que no exista duda en lo que queremos para el futuro de Cuba. Y esos principios establecían que nosotros lo que queremos es la libertad incondicional de todos los presos políticos, un Estado de Derecho donde el cubano tenga la oportunidad de manifestarse libremente con prensa libre, y un proceso de elecciones pluripartidistas. Y eso para nosotros en esa dinámica fueron nuestros principios no negociables y lo que se convirtió en la sombrilla de la Declaración de San Juan, y fue, de nuevo, se debatió extensamente y esa fue la conclusión dentro de los principios. Después de eso fueron 4 puntos concretos basados en los planteamientos que se hicieron. Y les voy a resumir porque los colegas seguro que van a detallar un poco más esos planteamientos, pero quiero que resumirlo porque creo que son importantes. Primero, un respaldo al acuerdo por la democracia, que fue firmado en 1998 y ha sido ratificado varias veces, incluso los presos unidos de la zona norte fueron uno de los primeros firmantes del Acuerdo por la Democracia en 1998, donde establece los 10 puntos para una transición hacia la democracia en Cuba. Y si quieren más detalles sobre el acuerdo, van a elacuerdo.org y ahí tienen todos los detalles sobre el Acuerdo por la Democracia. Segundo, respaldo a un plebiscito para el futuro de Cuba, un plebiscito que permita al pueblo cubano decidir si quiere continuar con un sistema de un solo partido en Cuba. O sea, que se reconozca que el régimen castrista tiene la autodeterminación del pueblo cubano secuestrado, que no representa a Cuba, y que por lo tanto a través de un plebiscito vinculante se le dé al cubano la oportunidad de decidir. Y bueno, Rosa María va a explicar más en detalle lo que eso representó y de la manera que el ejercicio en democracia que permitió que de forma unánime se respaldara esa medida dentro de lo que fue la declaración final de San Juan. Y el tercer punto es un gran reto que tenemos, que es derrumbar las barreras cibernéticas en Cuba, que el cubano tenga acceso al Internet. Sabemos que hoy por hoy Google le ofreció al régimen Internet gratuito y el régimen lo ha rechazado. Pues si nosotros podemos enfocarnos en una campaña concreta para exigirle a la comunidad internacional, a las organizaciones no gubernamentales y a estas compañías que existe la tecnología, que faciliten el Internet, cambiaría la dinámica total con respecto a la comunicación para los cubanos y para especialmente los que están luchando dentro de la oposición interna, en términos de poder comunicarse, coordinarse, recibir información. Y cuarto, continuar respaldando la lucha cívica no violenta y coordinar cómo mejor podemos respaldar esa lucha. O sea, que la mano derecha sepa lo que está haciendo la izquierda en términos de facilitar más recursos en términos de tecnología, de logística, de capacitación para los hermanos que están dentro de esa lucha. Esos fueron los 4 planteamientos que se discutieron, se debatieron y al final entonces se estableció una comisión que fue elegida por voto, que por un periodo de 6 meses tuviese la tarea muy limitada y muy definida de informar a los demás cubanos que no tuvieron la oportunidad de participar de lo que fue el Encuentro Nacional Cubano, con la idea de que en 6 meses tener un segundo Encuentro Nacional Cubano
que sea aún mucho más amplio, pero que nos permita continuar trabajando dentro de estos 4 puntos que hemos identificado, sin separarnos de la lucha que cada uno a título individual puede llevar dentro de sus respectivas organizaciones o dentro de su esfuerzo de activismo. Así que no quiero extenderme mucho porque seguro que ustedes van a tener muchas preguntas, pero sí quería hacer este resumen y dejarles saber que para mí, en lo personal, yo llegué un poco escéptica de lo que iba a ser. Pensé que iba a ser una dinámica más, un ejercicio más, que desgraciadamente hemos visto a través de los 56 años, pero quiero, o sea, salí satisfecha de ver que me había equivocado en mi apreciación inicial y que demostramos que teníamos la oportunidad dentro de un marco de democracia, de los cubanos tener un espacio para poder encontrarnos, pensar en altavoz y que lo que aspiramos no es tan diferente. O sea que a pesar de los distintos puntos de vista y métodos de lucha, el consenso existe para que eliminar ese sistema totalitario de Cuba, ir hacia un rumbo de autodeterminación y crear un espacio genuino para que el pueblo cubano logre recuperar su soberanía. Así que muchas gracias por esta oportunidad y con eso... Bueno, creo que me toca a mí decirles algo. Mi nombre es Félix Toledo. Soy un viejo combatiente que ya se ha percatado de que es un combatiente viejo. El fenómeno político es un fenómeno cambiante y a través del tiempo siempre las nuevas circunstancias van obligando a adoptar nuevas estrategias. Les dije esto primero de que era un combatiente viejo porque siempre estuve por la línea dura. Siempre fui uno. Hay que seguirla en la medida que se pueda. Las nuevas realidades obligan a tomar, como dije, ciertas actitudes. No podemos pretender tirarle piedras al morro todo el tiempo porque el morro no se va a caer. Una cosa es lo que queremos y otra cosa es la realidad que está habiendo. En la nueva realidad enfrentamos que el régimen ha logrado un grado de legitimación, a pesar nuestro, que le viene del gobierno norteamericano, de la actual administración, le viene de América Latina, que lo consiguió en Panamá, en la cumbre de los presidentes, y ahora le acaba de llegar incluso directamente del Vaticano. Con esto, el régimen aspira al aterrizaje suave, no a un cambio real y verdadero, sino al cambio fraude. Pretenden no otra cosa que el relevo del actual régimen en las nuevas generaciones que vienen detrás. El cambio fraude lo llamamos porque en algún momento determinado, ellos están regresando ya a un sistema de libre empresa o capitalismo, como le quieran llamar, pero ya alejados ya del sistema centralista, están admitiendo las empresas nuevas, etcétera. Pero para eso se están preparando. Para eso necesitan legitimarse, como decía, y ya eso lo están teniendo. Desafortunadamente cuentan con el apoyo de estrategias que pretenden desde la economía llevar a cambios políticos. Eso no es real, ni remotamente. En estos momentos hay una propuesta que parte de una iniciativa cívica encabezada por Rosa María y algunos que hemos decidido apoyarla, que es el llamamiento al único apoyo que todavía no tiene el régimen para esa legitimación que ellos pretenden, que es el apoyo del pueblo. Nosotros con esta iniciativa
del plebiscito pretendemos que el pueblo se sienta empoderado para hacer un llamamiento a la recuperación de su soberanía. En eso es lo que estamos trabajando. Algunos confunden esto con la gestión que están haciendo, repito, elementos como Carlos Saladrigas, etcétera, que están queriendo hacer el cambio fraude. Eso no es lo que estamos. Nosotros estamos por el cambio real, que el pueblo recupere su soberanía. Aquí hay una realidad que tenemos que enfrentar. El pueblo cubano tiene que dejar de pensar que la solución de su problema está en largarse del país, irse para Jayalía y desde Jayalía seguir resolviendo económicamente los problemas de su familia. Seguir siendo rehenes del régimen. Y si eso lo permitimos, el régimen habrá logrado lo que ellos pretenden, el aterrizaje suave y la continuidad de la dinastía castrista. Tenemos que evitar eso, señores, pero llamándonos a la nueva realidad, con una estrategia nueva y realista. No podemos seguir metidos en la trinchera, pero en la trinchera con los brazos cruzados, porque no tenemos los medios de hacer otra cosa que no sea este tipo de estrategia. Es todo lo que quería decirles. Yo creo que Rosa María les puede explicar más sobre la cuestión del plebiscito, y yo por mi parte puedo responder las preguntas que deseen hacerme después, pero por favor, después que ella termine. Gracias. Rosa. Si me permiten, yo quisiera decir una sola cosa. Yo creo que sobre nosotros y sobre mí en particular, y es que yo también soy de línea dura, de una línea muy dura, y es de la línea radical que está por cambiar el régimen totalitario que existe en Cuba, ¿no? Que está por dar la soberanía donde la soberanía debe estar, y es en los ciudadanos cubanos. Y una herramienta, ni tan siquiera es todo el programa de transición, ni tan siquiera es un camino, un paso para poder comenzar un proceso de transición que reordene las cosas, que reordene el sistema en Cuba en un orden democrático, es precisamente la campaña y todo lo que engloba la movilización ciudadana en función de algo que el régimen no pueda manipular para sí. ¿Por qué? Nosotros estamos en una situación bastante... Bueno, hemos estado siempre en situaciones difíciles, ¿no? Llevamos 56 años en situaciones difíciles, pero ahora nos encontramos ante la consolidación de lo que mi papá y muchos llaman y llamaron cambio fraude, que no es más que esta estrategia del régimen de venderse a sí mismo como el reformista, ¿no? Como el que está cambiando las cosas, como el que va a hacer ellos mismos, van a hacer la transición. Y estamos también ante un proceso que inició en diciembre, o bueno, inició 18 meses antes, de normalización de las relaciones, que para mí ha tenido dos consecuencias, al margen de lo que opinemos al respecto de las cosas concretas que se han realizado, ha tenido dos consecuencias quizás más subjetivas que para mí no son positivas. La primera es que el régimen criminal de La Habana tiene un nuevo halo de legitimidad que no tenía antes del 17 de diciembre. La segunda es que las personas buenas en el mundo, los que quieren Cuba libre, los amigos, esos piensan que en Cuba hay un proceso de apertura después del 17 de diciembre. Es decir, el gobierno cubano ha logrado confundir las cosas de tal forma que el problema de los cubanos ya no es un problema de los cubanos, sino es un problema entre Cuba y los Estados Unidos, ¿no? Lo cual es muy contraproducente para los que estamos buscando la libertad y la democracia para nuestro país. Y en ese escenario es que nosotros nos queremos insertar, no poniendo el tema una vez más en la agenda del gobierno cubano. Es decir, el gobierno cubano está todo el tiempo haciéndonos a nosotros definirnos a favor o en contra del embargo, a favor o en contra de que regresen a los espías, a favor o en contra de que haya normalización o no la haya, a favor o en contra de que esté Cuba o no lo esté en la lista de países terroristas. Ese no es nuestro tema, porque esa no es la raíz de nuestro problema. La raíz de nuestro problema está en un gobierno totalitario que secuestró
los derechos de todos los cubanos hace 56 años. Y como esa es la raíz, y como aquí somos de línea dura, vamos a ir a la raíz del problema. Y por eso la estrategia es el plebiscito, que yo les voy a explicar un poco técnicamente y legalmente por qué el plebiscito, pero antes de meternos ahí, yo les quiero decir que como nosotros lo pensamos, lo importante, o quizás tan importante como el hecho del plebiscito en sí, como el hecho de que los cubanos puedan por primera vez en 67 años decidir su futuro y decidir y definir el país que quieren, tan importante como eso es el proceso que lo precede, es la campaña. A ver, aquí, sea lo que sea que vayamos a hacer, y se ha hecho mucho y se han usado muchas vías, sea lo que sea que vamos a hacer, implica una violencia sobre el gobierno, implica obligarlos a hacer algo que ellos no quieren hacer, ya sea rendirse e irse corriendo porque les ganó un ejército, o ya sea dejar el comité central porque hay 100.000 personas en la calle, pero esas 100.000 personas tienen que estar pidiendo algo, ¿no? Algo que sea factible, algo que permita un proceso de transición, se vayan o no se vayan los casos. El plebiscito es también una violencia sobre el gobierno, pero nada de esto va a pasar si no nos ubicamos en que hay que hacer una gran campaña, porque hay que movilizar a los cubanos que están dentro y a los cubanos que están fuera. Y es ese proceso que es común a cualquier estrategia que vayamos a seguir, el que a nosotros ahora mismo más nos interesa. El de movilizar a los cubanos en función de algo que sea nuestro tema, no la agenda del gobierno cubano, no las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, sino un tema que pueda cambiar las cosas en Cuba. ¿Por qué un plebiscito? Bueno, porque el gobierno cubano no representa a los cubanos, nunca ha sido elegido por los cubanos. La oposición, y me gustó mucho escuchar que nos presentaran como opositores, y eso era mi padre, un opositor que nunca perteneció al régimen, que nunca estuvo en los organismos, siempre fue de alguna manera un apestado dentro de Cuba, precisamente porque siempre tuvo una expresión alternativa, no siempre política, pero alternativa al sistema, como nos ha pasado a muchos y como nos ha pasado a otros, que simplemente en un momento determinado hemos decidido romper con el régimen y todas las posiciones son válidas. Ahora, así como el gobierno cubano no representa a los cubanos, y así como yo creo que la oposición y la sociedad civil son la vanguardia de la ciudadanía cubana, nosotros tampoco hemos sido elegidos por todos los cubanos. Nosotros tampoco somos los únicos que debemos decidir por todos los cubanos. Y en moral nos parece que los cubanos, todos esos que estamos dañados a nivel antropológico por 56 años de totalitarismo, esos que últimamente parece que lo que quieren es vivir mejor y no tener derechos, como si no fuera una relación de implicaciones elemental, esos cubanos es mejor que decidan ellos a que decidan por ellos. Y por tanto nuestra estrategia va a que esos cubanos todos, vivamos donde vivamos, tengamos la oportunidad de decidir cuál es el país que queremos y tengamos la oportunidad de participar de la herramienta que puede romper el sistema totalitario, porque saca el poder de decisión de un grupito que lo ha tenido por 56 años y lo pone en la ciudadanía. Lo segundo es, la Constitución cubana después del proyecto Varela, en el año 2002, fue totalmente cerrada por el gobierno cubano. ¿Qué significa esto? Ustedes seguro se acuerdan, recogieron como 9 millones de firmas, o eso dijeron, para cambiar el artículo 3 y añadir un artículo 137 de la Constitución. Básicamente, el artículo 3 dice que el sistema político, económico y social es irrevocable. El sistema político, económico y social que la Constitución define. La Constitución cubana define un sistema donde el partido único es el Partido Comunista y es el ente rector de la sociedad, y en eso se contradice varias veces. El artículo 137 dice que el artículo 3 no lo puede cambiar nadie. Con lo cual, legalmente, al menos constitucionalmente, a menos que se pida el referéndum del proyecto Varela, que es anterior al cambio
las leyes internacionales, que es la voluntad soberana de la ciudadanía. Por eso es que queremos ir a un plebiscito. Lo otro es, un plebiscito no está regulado en la ley cubana. Como no está regulado en la ley cubana, no está prohibido. Por tanto, desde la ciudadanía se puede pedir, y es lógico que se pida cuando hay un asunto de interés nacional. Y a mí me parece que después de 67 años en elecciones libres y plurales, pues puede ser un asunto de interés nacional que los cubanos quieran tomar una decisión al respecto del sistema que los gobierna. Si los cubanos dicen que sí a ese plebiscito, entran en contradicción con la Constitución y por tanto tiene que empezar un proceso de transición porque hay que ir a una asamblea constituyente y hacer una nueva constitución. Esto parece una utopía, ¿no?, en las cabezas de nosotros que llevamos muchos años luchando contra un régimen inamovible. Esto parece una utopía. Pero utopía es también cualquier esfuerzo que se proponga tumbar un gobierno, que se proponga cambiar un sistema, que se proponga cambiar una sociedad después de 56 años. Y este simplemente es un paso que significa que inicia un proceso de transición, que significa que el poder de decisión no lo tiene más un grupito y pasó a toda la ciudadanía. Ahora, ese plebiscito no es cualquier plebiscito. Ya sabemos que el gobierno cubano y los populistas del mundo aprendieron a ganar elecciones. Ya sabemos que saben manipular las urnas. Ya sabemos todo eso. Por eso es tan importante el proceso anterior, uno, en tanto a movilización ciudadana, y dos, en tanto a las condiciones necesarias para garantizar la limpieza de ese proceso. Yo creo que si llegamos al punto en que se anuncia que habrá plebiscito, ya ganamos en muchos sentidos, ¿no? Ya logramos que sea algo que ellos no quieren hacer. Pero ese plebiscito no es cualquier plebiscito. Tiene que haber un conteo paralelo de los votos. Tiene que haber presencia internacional desde 3 o 6 meses antes, durante la campaña. Tiene que haber acceso a los medios. Y en el momento en que se diga que va a haber un plebiscito en Cuba, la comunidad internacional en pleno va a querer estar en lo que sea que vaya a pasar dentro de la isla, y eso es lo que nosotros tenemos que explotar y eso es lo que queremos que pase, y por eso es tan importante la campaña. No quiero seguir extendiéndome, pero básicamente estamos en un proceso que quizás es el fin de un ciclo y el comienzo de otro, que por distinto no significa que sea mejor. Realmente nosotros hemos visto qué hay, es decir, qué se puede hacer, de qué se está hablando, qué están hablando los cubanos, de qué se está hablando la oposición, qué herramientas podemos utilizar. Nos parece que una campaña de movilización ciudadana es lo óptimo, pero estamos también aquí para escucharlos, ¿no? Para ver todo lo que piensan, para ver cómo podemos mejorar nuestra propuesta. Lo que sí tenemos claro es que en este fin y principio de ciclo tenemos una oportunidad de cambiar las cosas, las hemos tenido en otros momentos. Mi padre quizás tenía una característica que yo no he visto mucho, ¿no? Y es lógico que no exista mucho después de 56 años de totalitarismo, y es que él confiaba en los cubanos. Él confiaba en los cubanos. Él y muchos otros, ¿no?, hicieron un proyecto basado en la confianza en los cubanos, en que los cubanos, si quieren, si queremos, podemos cambiar las cosas, ¿no? Y a mí me gustaría que la conversación que vamos a tener aquí parta del hecho de que en tanto cubanos y en tanto seres humanos nosotros podemos cambiar las cosas. Me va a encantar escucharnos, va a encantar escuchar todas sus sugerencias y preguntas, y bueno, estamos abriendo el... Ana, ¿quieres agregar algo? O sea, el régimen está buscando todas las posibilidades para traspasar a Cuba a los herederos de los Castro. Eso es una realidad. Hagamos nosotros, si nos quedamos de brazos cruzados, eso es un hecho. Es un hecho. Lo están haciendo, y lo están haciendo con el respaldo del Vaticano y con el respaldo de esta administración.
Entonces, la pregunta a nosotros es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque la gran ecuación en esa realidad y en lo que está contando los hermanos Castro y su nomenclatura es en marginar, ignorar, despreciar al pueblo cubano. Por lo tanto, nosotros tenemos que crear una movilización ciudadana para decir que el pueblo cubano existe y estamos reclamando nuestros derechos. Por lo tanto, lo que plantea Rosa María dentro del proyecto es un vehículo que nos permite decirle a la comunidad internacional, somos personas y exigimos nuestros derechos. Y por lo tanto, lo más lógico de presentarle a la comunidad internacional es, ¿se merece o no el pueblo cubano decidir sobre su futuro? Y el plebiscito permite un vehículo para hacer eso, para que digamos, ¿queremos continuar con un sistema comunista de un solo partido o queremos ir a un sistema pluripartidista? Si el cubano vota hacia un sistema pluripartidista, pues entonces vamos a un proceso de una transición democrática para una asamblea constituyente. Pero tenemos que tener una respuesta, porque la respuesta de los Castros es, somos legítimos y le vamos a traspasar el poder a nuestros hijos, con la bendición del Vaticano y con la bendición de la administración. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir, no, nosotros queremos un plebiscito que le permita al pueblo cubano decidir. Y eso es lo importante. Puede que existan otras ideas, y yo creo que estamos aquí en el espíritu de escucharlas, pero no tenemos la opción de no tener un planteamiento. Y eso es lo importante del Encuentro Nacional Cubano, que nos permitió la oportunidad dentro de un marco democrático, y Rosa María lo debatió en el Pleno, y tuvo muchas personas que no estaban de acuerdo con el planteamiento del plebiscito, y a través de horas de debate, ella logró convencerlos, porque entendieron la lógica y lo que está detrás del mecanismo. Es un mecanismo para derrotar ese sistema, para ir a un sistema democrático, pero que tenemos que tener un mensaje para la comunidad internacional y sobre todo, tenemos que tener un mensaje para el pueblo cubano. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? Por lo tanto, el plebiscito es un vehículo para lograr eso. Bueno, solo decirles que para nosotros es un honor estar aquí con ustedes esta noche. Sabemos de la historia de la Unión de Prisioneros Políticos, sabemos de la historia de la comunidad de cubanos en New Jersey, en New York. Estamos honrados con que pues hayan querido venir a escuchar las propuestas que les traemos. Ojalá sean pues las propuestas de todos en un futuro no tan lejano, ¿no? También nos interesa mucho escucharlos. El título de conferencistas no es precisamente lo que más se ajusta a la idea que nosotros tenemos aquí. Lo que quisiéramos es tener una conversación con ustedes, ¿no? Y que de pues las sugerencias, las preguntas, las ideas que aquí compartamos, pues salgamos todos con una idea más clara y quizás con una idea también de trabajo que pudiéramos hacer en común. Con esto le doy la palabra a Ana, quien va a comenzar hablando. Bueno, muy buenas noches. Es verdaderamente un honor estar aquí en este santuario del presidio político cubano, los presos de la zona norte. Muchas caras conocidas que a través de los años han dado la tarea a luchar por una Cuba libre y por nosotros es verdaderamente un honor el poder compartir unos minutos con ustedes y entre cubanos pensar en alta voz de dónde estamos y hacia dónde queremos ir, porque yo creo que esa es la gran pregunta que todos tenemos. Yo quería compartir con ustedes un poco de mi testimonio con respecto al Encuentro Nacional Cubano. Yo sé que quizás muchos de ustedes han escuchado del Encuentro Nacional Cubano. Si no, levanten las manos para más o menos saber qué recuento. ¿Saben algo de lo que fue el Encuentro Nacional Cubano en Puerto Rico? Bueno, en el mes de agosto, y lo hago muy breve, en el mes de agosto se reunió en Puerto Rico numerosos cubanos de la isla y del exilio.
fueron cerca de 55 organizaciones del exilio y unas 34, 35 de dentro de Cuba. Es más, muchos cubanos aportaron a que los hermanos de la isla pudiesen viajar a Puerto Rico y encontrarse ahí por 4 días en este encuentro nacional cubano. Muchos de los hermanos, hubo una delegación muy nutrida de la zona norte. Para mí ese encuentro fue muy especial y es el punto de partida de lo que queremos compartir con ustedes hoy, porque fue una oportunidad donde yo diría que casi por primera vez pudimos encontrar un grupo nutrido de cubanos de todas las vertientes ideológicas y tener un punto de encuentro para, dentro de un marco de democracia y de hermandad, plantear distintas ideas sobre el futuro de Cuba y cómo logramos dentro de nuestra diversidad ir hacia un camino que nos pueda unir en una visión final que es la que todos queremos, la libertad total y condicional de Cuba dentro de un Estado de Derecho. En este encuentro a todas las organizaciones que fueron invitadas, y ellos hicieron un esfuerzo por invitar a todas, pero bueno, fue un primer encuentro, ¿no? La meta es que habrá un segundo encuentro con la idea de poder ampliar aún más. Pero bueno, dentro de este primer encuentro, en lo que fue un ejercicio de democracia, tuvimos la oportunidad de hacer distintos planteamientos y cada uno de estos planteamientos fue un proceso de discusión en el pleno del encuentro. Después fue un proceso dentro de las mesas de trabajo, hubieron cerca de 13 mesas de trabajo y en esas mesas de trabajo hubieron debates muy intensos y dentro de esas mesas de trabajo existían distintos puntos de vista donde cada mesa tenía que surgir de esa discusión y dentro de ese debate su posición de consenso que se llevaría luego ante el grupo de representantes de cada mesa para determinar sobre qué se votaría en el pleno. De nuevo, ahí se encontraron todas las opiniones en el espectro ideológico del exilio cubano, pero la idea era establecer dentro de un marco democrático cuáles eran los puntos de consenso hacia donde todos podíamos andar. Hubieron debates muy intensos sobre los distintos planteamientos, pero al final del proceso, después de 3 días de debate, se llegaron a 4 conclusiones muy concretas. Y dentro de esas 4 conclusiones, lo primero que se acordó fue que teníamos que tener una sombrilla de principios que no son negociables hacia nuestro futuro. Y en esa declaración de principio, que es básicamente la sombrilla, para que no importa cuál sea su planteamiento, estamos unidos bajo un principio para que no exista duda en lo que queremos para el futuro de Cuba. Y esos principios establecían que nosotros lo que queremos es la libertad incondicional de todos los presos políticos, un Estado de Derecho donde el cubano tenga la oportunidad de manifestarse libremente con prensa libre, y un proceso de elecciones pluripartidistas. Y eso para nosotros en esa dinámica fueron nuestros principios no negociables y lo que se convirtió en la sombrilla de la Declaración de San Juan. Y fue, de nuevo, se debatió extensamente y esa fue la conclusión dentro de los principios. Después de eso fueron 4 puntos concretos basados en los planteamientos que se hicieron. Y les voy a resumir porque los colegas seguro que van a detallar un poco más esos planteamientos, pero quiero resumirlo porque creo que son importantes. Primero, un respaldo al acuerdo por la democracia que fue firmado en 1998 y ha sido ratificado varias veces, incluso los presos unidos de la zona norte fueron uno de los primeros firmantes del Acuerdo por la Democracia en 1998, donde establece los 10 puntos para una transición hacia la democracia en Cuba. Y si quieren
quieren más detalles sobre el acuerdo, van a elacuerdo.org y ahí tienen todos los detalles sobre el acuerdo por la democracia. Segundo, respaldo a un plebiscito para el futuro de Cuba, un plebiscito que permita al pueblo cubano decidir si quiere continuar con un sistema de un solo partido en Cuba. O sea, que se reconozca que el régimen castrista tiene la autodeterminación del pueblo cubano secuestrado, que no representa a Cuba, y que por lo tanto a través de un plebiscito vinculante se le dé al cubano la oportunidad de decidir. Y bueno, Rosa María va a explicar más en detalle lo que eso representó y de la manera que el ejercicio en democracia que permitió que de forma unánime se respaldara esa medida dentro de lo que fue la declaración final de San Juan. Y el tercer punto es un gran reto que tenemos, que es derrumbar las barreras cibernéticas en Cuba, que el cubano tenga acceso al Internet. Sabemos que hoy por hoy Google le ofreció al régimen Internet gratuito y el régimen lo ha rechazado. Pues si nosotros podemos enfocarnos en una campaña concreta para exigirle a la comunidad internacional, a las organizaciones no gubernamentales y a estas compañías que existe la tecnología, que faciliten el Internet, cambiaría la dinámica total con respecto a la comunicación para los cubanos y para especialmente los que están luchando dentro de la oposición interna, en términos de poder comunicarse, coordinarse, recibir información. Y cuarto, continuar respaldando la lucha cívica no violenta y coordinar cómo mejor podemos respaldar esa lucha. O sea, que la mano derecha sepa lo que está haciendo la izquierda en términos de facilitar más recursos, en términos de tecnología, de logística, de capacitación para los hermanos que están dentro de esa lucha. Esos fueron los 4 planteamientos que se discutieron, se debatieron y al final entonces se estableció una comisión que fue elegida por voto, que por un periodo de 6 meses tuviese la tarea muy limitada y muy definida de informar a los demás cubanos que no tuvieron la oportunidad de participar de lo que fue el Encuentro Nacional Cubano, con la idea de que en 6 meses tener un segundo Encuentro Nacional Cubano que sea aún mucho más amplio, pero que nos permita continuar trabajando dentro de estos 4 puntos que hemos identificado, sin separarnos de la lucha que cada uno a título individual puede llevar dentro de sus respectivas organizaciones o dentro de su esfuerzo de activismo. Así que no quiero extenderme mucho porque seguro que ustedes van a tener muchas preguntas, pero sí quería hacer este resumen y dejarles saber que para mí, en lo personal, yo llegué un poco escéptica de lo que iba a ser. Pensé que iba a ser una dinámica más, un ejercicio más, que desgraciadamente hemos visto a través de los 56 años, pero quiero, o sea, salí satisfecha de ver que me había equivocado en mi apreciación inicial y que demostramos que teníamos la oportunidad dentro de un marco de democracia, de los cubanos tener un espacio para poder encontrarnos, pensar en altavoz y que lo que aspiramos no es tan diferente. O sea que a pesar de los distintos puntos de vista y métodos de lucha, el consenso existe para que eliminar ese sistema totalitario de Cuba e ir hacia un rumbo de autodeterminación y crear un espacio genuino para que el pueblo cubano logre recuperar su soberanía. Así que muchas gracias por esta oportunidad y con eso... Bueno, creo que me toca a mí decirles algo. Mi nombre es Félix Toledo. Soy un viejo combatiente que ya se ha percatado de que es un combatiente viejo. El fenómeno político es un fenómeno cambiante y a través del tiempo siempre las nuevas circunstancias van obligando a adoptar nuevas estrategias. Les dije esto primero de que era un combatiente viejo porque siempre estuve por la línea dura.
Siempre fue uno. Hay que seguirla en la medida que se pueda. Las nuevas realidades obligan a tomar, como dije, ciertas actitudes. No podemos pretender tirarle piedras al morro todo el tiempo porque el morro no se va a caer. Aunque una cosa es lo que queremos y otra cosa es la realidad que estamos viendo. En la nueva realidad enfrentamos que el régimen ha logrado un grado de legitimación, a pesar nuestro, que le viene del gobierno norteamericano, de la actual administración, le viene de América Latina, que lo consiguió en Panamá, en la cumbre de los presidentes, y ahora le acaba de llegar incluso directamente del Vaticano. Con esto, el régimen aspira al aterrizaje suave, no a un cambio real y verdadero, sino al cambio fraude. Pretenden no otra cosa que el relevo del actual régimen en las nuevas generaciones que vienen detrás. El cambio fraude lo llamamos porque en algún momento determinado, ellos están regresando ya a un sistema de libre empresa o capitalismo, como le quieran llamar, pero ya alejados ya del sistema centralista, están admitiendo las empresas nuevas, etcétera. Pero para eso se están preparando. Para eso necesitan legitimarse, como decía, y ya eso lo están teniendo. Desafortunadamente cuentan con el apoyo de estrategias que pretenden desde la economía llevar a cambios políticos. Eso no es real, ni remotamente. En estos momentos hay una propuesta que parte de una iniciativa cívica encabezada por Rosa María y algunos que hemos decidido apoyarla, que es el llamamiento al único apoyo que todavía no tiene el régimen para esa legitimación que ellos pretenden, que es el apoyo del pueblo. Nosotros con esta iniciativa del plebiscito pretendemos que el pueblo se sienta empoderado para hacer un llamamiento a la recuperación de su soberanía. En eso es lo que estamos trabajando. Algunos confunden esto con la gestión que están haciendo, repito, elementos como Carlos Saladrigas, etcétera, que están queriendo hacer el cambio fraude. Eso no es lo que estamos. Nosotros estamos por el cambio real, que el pueblo recupere su soberanía. Aquí hay una realidad que tenemos que enfrentar. El pueblo cubano tiene que dejar de pensar que la solución de su problema está en largarse del país, irse para Jayalía y desde Jayalía seguir resolviendo económicamente los problemas de su familia. Seguir siendo rehenes del régimen. Y si eso lo permitimos, el régimen habrá logrado lo que ellos pretenden, el aterrizaje suave y la continuidad de la dinastía castrista. Tenemos que evitar eso, señores, pero llamándonos a la nueva realidad, con una estrategia nueva y realista. No podemos seguir metidos en la trinchera, pero en la trinchera con los brazos cruzados porque no tenemos los medios de hacer otra cosa que no sea este tipo de estrategia. Es todo lo que quería decirles. Yo creo que Rosa María les puede explicar más sobre la cuestión del plebiscito y yo por mi parte puedo responder las preguntas que deseen hacerme después, pero por favor, después que ella termine. Gracias. Rosa. Si me permiten, yo quisiera decir una sola cosa. Yo creo que sobre nosotros y sobre mí en particular, y es que yo también soy de línea dura, de una línea muy dura, y es de la línea radical que está por cambiar el régimen totalitario que existe en Cuba, ¿no? Que está por dar la soberanía donde la soberanía debe estar, y es en los ciudadanos cubanos. Y una herramienta, ni tan siquiera es todo el programa de transición, ni tan siquiera es un camino, un paso para
para poder comenzar un proceso de transición que reordene las cosas, que reordene el sistema en Cuba en un orden democrático, es precisamente la campaña y todo lo que engloba la movilización ciudadana en función de algo que el régimen no pueda manipular para sí. ¿Por qué? Nosotros estamos en una situación bastante, bueno, hemos estado siempre en situaciones difíciles, ¿no? Llevamos 56 años en situaciones difíciles, pero ahora nos encontramos ante la consolidación de lo que mi papá y muchos llaman y llamaron cambio fraude, que no es más que esta estrategia del régimen de venderse a sí mismo como el reformista, ¿no? Como el que está cambiando las cosas, como el que va a hacer ellos mismos, van a hacer la transición. Y estamos también ante un proceso que inició en diciembre, o bueno, inició 18 meses antes, de normalización de las relaciones, que para mí ha tenido dos consecuencias al margen de lo que opinemos al respecto de las cosas concretas que se han realizado. Ha tenido dos consecuencias quizás más subjetivas que para mí no son positivas. La primera es que el régimen criminal de La Habana tiene un nuevo halo de legitimidad que no tenía antes del 17 de diciembre. La segunda es que las personas buenas en el mundo, los que quieren Cuba libre, los amigos, esos piensan que en Cuba hay un proceso de apertura después del 17 de diciembre. Es decir, el gobierno cubano ha logrado confundir las cosas de tal forma que el problema de los cubanos ya no es un problema de los cubanos, sino es un problema entre Cuba y los Estados Unidos, ¿no? Lo cual es muy contraproducente para los que estamos buscando la libertad y la democracia para nuestro país. Y en ese escenario es que nosotros nos queremos insertar, no poniendo el tema una vez más en la agenda del gobierno cubano. Es decir, el gobierno cubano está todo el tiempo haciéndonos a nosotros definirnos a favor o en contra del embargo, a favor o en contra de que regresen a los espías, a favor o en contra de que haya normalización o no la haya, a favor o en contra de que esté Cuba o no lo esté en la lista de países terroristas. Ese no es nuestro tema, porque esa no es la raíz de nuestro problema. La raíz de nuestro problema está en un gobierno totalitario que secuestró los derechos de todos los cubanos hace 56 años. Y como esa es la raíz, y como aquí somos de línea dura, vamos a ir a la raíz del problema. Y por eso la estrategia es el plebiscito, que yo les voy a explicar un poco técnicamente y legalmente por qué el plebiscito, pero antes de meternos ahí, yo les quiero decir que como nosotros lo pensamos, lo importante, o quizás tan importante como el hecho del plebiscito en sí, como el hecho de que los cubanos puedan por primera vez en 67 años decidir su futuro y decidir y definir el país que quieren, tan importante como eso es el proceso que lo precede, es la campaña. A ver, aquí, sea lo que sea que vayamos a hacer, y se ha hecho mucho y se han usado muchas vías, sea lo que sea que vamos a hacer, implica una violencia sobre el gobierno, implica obligarlos a hacer algo que ellos no quieren hacer, ya sea rendirse e irse corriendo porque les ganó un ejército, o ya sea dejar el comité central porque hay 100.000 personas en la calle, pero esas 100.000 personas tienen que estar pidiendo algo, ¿no? Algo que sea factible, algo que permita un proceso de transición, se vayan o no se vayan los castros. El plebiscito es también una violencia sobre el gobierno, pero nada de esto va a pasar si no nos ubicamos en que hay que hacer una gran campaña, porque hay que movilizar a los cubanos que están dentro y a los cubanos que están fuera. Y es ese proceso que es común a cualquier estrategia que vayamos a seguir, el que a nosotros ahora mismo más nos interesa. El de movilizar a los cubanos en función de algo que sea nuestro tema, no la agenda del gobierno cubano, no las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, sino un tema que pueda cambiar las cosas en Cuba. ¿Por qué un plebiscito? Bueno, porque el gobierno cubano no representa a los cubanos, nunca ha sido elegido por los cubanos. La oposición, y me gustó mucho escuchar que nos presentaran como opositores, y eso era mi padre, un opositor que
que nunca perteneció al régimen, que nunca estuvo en los organismos. Siempre fue de alguna manera un apestado dentro de Cuba, precisamente porque siempre tuvo una expresión alternativa, no siempre política, pero alternativa al sistema, como nos ha pasado a muchos y como nos ha pasado a otros, que simplemente en un momento determinado hemos decidido romper con el régimen y todas las posiciones son válidas. Ahora, así como el gobierno cubano no representa a los cubanos, y así como yo creo que la oposición y la sociedad civil son la vanguardia de la ciudadanía cubana, nosotros tampoco hemos sido elegidos por todos los cubanos. Nosotros tampoco somos los únicos que debemos decidir por todos los cubanos. Y en moral nos parece que los cubanos, todos esos que estamos dañados a nivel antropológico por 56 años de totalitarismo, esos que últimamente parece que lo que quieren es vivir mejor y no tener derechos, como si no fuera una relación de implicaciones elemental, esos cubanos es mejor que decidan ellos a que decidan por ellos. Y por tanto nuestra estrategia va a que esos cubanos todos vivamos donde vivamos, tengamos la oportunidad de decidir cuál es el país que queremos y tengamos la oportunidad de participar de la herramienta que puede romper el sistema totalitario, porque saca el poder de decisión de un grupito que lo ha tenido por 56 años y lo pone en la ciudadanía. Lo segundo es, la Constitución cubana después del proyecto Varela, en el año 2002, fue totalmente cerrada por el gobierno cubano. ¿Qué significa esto? Ustedes seguro se acuerdan, recogieron como 9 millones de firmas, o eso dijeron, para cambiar el artículo 3 y añadir un artículo 137 de la Constitución. Básicamente, el artículo 3 dice que el sistema político, económico y social es irrevocable. El sistema político, económico y social que la Constitución define. La Constitución cubana define un sistema donde el partido único es el Partido Comunista y es el ente rector de la sociedad, y en eso se contradice varias veces. El artículo 137 dice que el artículo 3 no lo puede cambiar nadie. Con lo cual, legalmente, al menos constitucionalmente, a menos que se pida el referéndum del proyecto Varela, que es anterior al cambio en las leyes internacionales, que es la voluntad soberana de la ciudadanía. Por eso es que queremos ir a un plebiscito. Lo otro es, un plebiscito no está regulado en la ley cubana. Como no está regulado en la ley cubana, no está prohibido. Por tanto, desde la ciudadanía se puede pedir, y es lógico que se pida cuando hay un asunto de interés nacional. Y a mí me parece que después de 67 años en elecciones libres y plurales, pues puede ser un asunto de interés nacional que los cubanos quieran tomar una decisión al respecto del sistema que los gobierna. Si los cubanos dicen que sí a ese plebiscito, entran en contradicción con la Constitución y por tanto tiene que empezar un proceso de transición, porque hay que ir a una asamblea constituyente y hacer una nueva constitución. Esto parece una utopía, ¿no?, en las cabezas de nosotros que llevamos muchos años luchando contra un régimen inamovible. Esto parece una utopía, pero utopía es también cualquier esfuerzo que se proponga tumbar un gobierno, que se proponga cambiar un sistema, que se proponga cambiar una sociedad después de 56 años. Y este simplemente es un paso que significa que inicia un proceso de transición, que significa que el poder de decisión no lo tiene más un grupito y pasó a toda la ciudadanía. Ahora, ese plebiscito no es cualquier plebiscito. Ya sabemos que el gobierno cubano y los populistas del mundo aprendieron a ganar elecciones. Ya sabemos que saben manipular las urnas. Ya sabemos todo eso. Por eso es tan importante el proceso anterior, uno, en tanto a movilización ciudadana, y dos, en tanto a las condiciones necesarias para garantizar la limpieza de ese proceso. Yo creo que si llegamos al punto en que se anuncia que habrá plebiscito, ya ganamos en muchos sentidos, ¿no? Ya logramos que sea algo que ellos no quieren hacer. Pero ese plebiscito no es cualquier plebiscito. Tiene que haber un conteo paralelo de los votos. Tiene que haber presencia internacional
desde 3 o 6 meses antes, durante la campaña. Tiene que haber acceso a los medios y en el momento en que se diga que va a haber un plebiscito en Cuba, la comunidad internacional en pleno va a querer estar en lo que sea que vaya a pasar dentro de la isla, y eso es lo que nosotros tenemos que explotar y eso es lo que queremos que pase, y por eso es tan importante la campaña. No quiero seguir extendiéndome, pero básicamente estamos en un proceso quizás del fin de un ciclo y el comienzo de otro, que por distinto no significa que sea mejor. Realmente nosotros hemos visto qué hay, es decir, qué se puede hacer, de qué se está hablando, qué están hablando los cubanos, de qué se está hablando la oposición, qué herramientas podemos utilizar. Nos parece que una campaña de movilización ciudadana es lo óptimo, pero estamos también aquí para escucharlos, ¿no? Para ver todo lo que piensan, para ver cómo podemos mejorar nuestra propuesta. Lo que sí tenemos claro es que en este fin y principio de ciclo tenemos una oportunidad de cambiar las cosas, las hemos tenido en otros momentos. Mi padre quizás tenía una característica que yo no he visto mucho, ¿no? Y es lógico que no exista mucho después de meterse en el totalitarismo, y es que él confiaba en los cubanos. Él confiaba en los cubanos. Él y muchos otros, ¿no? Hicieron un proyecto basado en la confianza en los cubanos, en que los cubanos, si queremos, podemos cambiar las cosas, ¿no? Y a mí me gustaría que la conversación que vamos a tener aquí parta del hecho de que en tanto cubanos y en tanto seres humanos nosotros podemos cambiar las cosas. Me va a encantar escuchar todas sus sugerencias y preguntas, y bueno, estamos abriendo el... Ana, ¿quieres agregar algo? O sea, el régimen está buscando todas las posibilidades para traspasar a Cuba a los herederos de los Castro. Eso es una realidad. Hagamos nosotros, si nos quedamos de brazos cruzados, eso es un hecho. Es un hecho. Lo están haciendo, y lo están haciendo con el respaldo del Vaticano y con el respaldo de esta administración. Entonces, la pregunta a nosotros es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque la gran ecuación en esa realidad y en lo que está contando los hermanos Castro y su nomenclatura es en marginar, ignorar, despreciar al pueblo cubano. Por lo tanto, nosotros tenemos que crear una movilización ciudadana para decir que el pueblo cubano existe y estamos reclamando nuestros derechos. Por lo tanto, lo que plantea Rosa María dentro del proyecto es un vehículo que nos permite decirle a la comunidad internacional, somos personas y exigimos nuestros derechos. Y por lo tanto, lo más lógico de presentarle a la comunidad internacional es, ¿se merece o no el pueblo cubano decidir sobre su futuro? Y el plebiscito permite un vehículo para hacer eso, para que digamos, ¿queremos continuar con un sistema comunista de un solo partido o queremos ir a un sistema pluripartidista? Si el cubano vota hacia un sistema pluripartidista, pues entonces vamos a un proceso de una transición democrática para una asamblea constituyente. Pero tenemos que tener una respuesta, porque la respuesta de los Castros es, somos legítimos y le vamos a traspasar el poder a nuestros hijos, con la bendición del Vaticano y con la bendición de la administración. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir, no, nosotros queremos un plebiscito que le permita al pueblo cubano decidir. Y eso es lo importante. Puede que existan otras ideas, y yo creo que estamos aquí en el espíritu de escucharlas, pero no tenemos la opción de no tener un planteamiento. Y eso es lo importante del Encuentro Nacional Cubano, que nos permitió la oportunidad dentro de un marco democrático, y Rosa María lo debatió en el Pleno, y tuvo muchas personas que no estaban de acuerdo con el planteamiento del plebiscito, y a través de horas de debate, ella logró convencerlos, porque entendieron la lógica y lo que está detrás del mecanismo. Es un mecanismo para derrotar ese sistema.
comunidad internacional. Y sobre todo, tenemos que tener un mensaje para el pueblo cubano. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? Por lo tanto, el plebiscito es un vehículo para lograr eso.